Vamos primero a definir lo que es la posición. La posición es un lugar que ocupa un objeto en un tiempo determinado respecto a un sistema de referencia. Como vimos en la anterior clase, ya sabemos lo que es un sistema de referencia. Es un punto fijo en el cual trazo mis ejes de coordenadas X y Y. Y bajo este sistema ubico un punto o un objeto. En este ejemplo, mi objeto es un avión. Este avión ocupa una posición determinada en un tiempo determinado. Como pueden apreciar, luego el avión se mueve y se encuentra en esta otra posición. Por lo cual podríamos definir en la primera posición, la posición 0, y luego toma una posición 1. En física, la posición se denota con la letra R, y encima de la letra R se le pone una flecha, la cual me indica que es un vector. Depende de qué posición esté hablando, se pone un subíndice, que puede ser el 0 o la O, y un subíndice F, que hace referencia a la posición final y posición inicial. La primera sería posición inicial. La segunda sería posición final. Ya. Una vez que tenemos definido lo que es la posición, vamos a ver lo que es ahora la distancia. Vamos con la distancia, que me dice que la distancia es una magnitud escalar, ya que solo nos interesa saber la magnitud de la longitud recorrida. Es decir, me interesa más saber cuánto se ha movido el objeto. Como podemos apreciar en la imagen, de la misma manera, nuestro objeto está en una posición inicial. Déjenme anotarlo por aquí. R sub 0. Y luego se desplaza hasta otra posición. Sería mi posición final, R sub F. Como pueden apreciar, el carro se mueve de esta manera. Realiza varias curvas, unos tramos va en línea recta, otra vez curva y llega hasta acá. La distancia es todo lo que recorre el carro. Es decir, todo este caminito que está de línea roja. Mientras que el desplazamiento me dice que es una magnitud vectorial. Está representado por la letra delta R. Aquí me faltó dibujar la flecha que hace alusión a vector. Sería esto, delta R. La flecha de vector. Y corresponde al cambio de posición de un objeto. Como pueden apreciar, mi objeto acaba de cambiar de posición. De la posición inicial, una posición final. El desplazamiento sería ese cambio de posiciones. Como podemos apreciar. Al desplazamiento no le importa por dónde se fue el objeto, solo le importa a dónde llegó el objeto. Es decir, hasta dónde llegó el punto final. Y el desplazamiento, déjenme escribirlo por acá, que es delta R, es igual a la posición final, R sub F, no se olviden la flechita, menos la posición inicial. De esa forma puedo encontrar el desplazamiento. Aquí quiero acotar un ejemplo que tal vez esté en la guía. Voy a escribirlo por acá abajo. Voy a trazar un sistema de referencias. Como siempre, en el horizontal, el eje X. En la línea vertical, el eje Y. Supongamos que tengo un objeto que está en la posición 0, 0.
Es decir, aquí. Le voy a denotar con color rojo. Mi objeto se va a desplazar hacia la derecha unos 5 metros. Déjenme poner bien la letra. 5 metros. Y luego va a llegar, va a darse una vuelta y otra vez va a llegar a la posición de donde partió. Es decir, llega hasta acá, hasta los 5 metros, da una vuelta y vuelve de nuevo a la posición de donde salió. Es decir, a la posición 0. Aquí quiero que me ayuden. La distancia, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánta distancia acaba de recorrer el objeto? Para ello vamos a pedir a algún participante. No importa que se equivoquen, lo importante es participar. Me ayuda la señorita Diana Sánchez. Listen recorre 10 metros, 5 de ida y 5 de vuelta. Correcto, 10 metros. Me permiten un rato, tengo una llamada. Perdón por la interrupción. Volviendo al tema, nos acaban de decir que la distancia que recorrió son 10 metros. Correcto. Y ahora el desplazamiento, ¿de cuánto fue? El delta R. Quiero que me ayude con esa pregunta. Veamos otro participante. La señorita Nayeli Takuri, por favor. Sí. En el mismo objeto, ¿el desplazamiento de cuánto es? 5. 5 metros. Veamos si alguien más apoya esa noción. Preguntemos a la señorita Carla Martínez. Señorita Carla Martínez, ¿me ayuda de cuánto fue el desplazamiento del objeto? De 5 metros. También 5 metros. Gracias. Ahora les voy a explicar que estamos aquí mal. Porque, como les dije, el objeto sale de esta posición, va hasta la posición de 5 metros y vuelve a regresar a la posición 0. Si lo expresamos matemáticamente, déjenme escribirlo al lado derecho. La posición final a la que llega es 0. En la posición de donde sale es 0. Porque sale y regresa al mismo punto. Si el objeto hubiera salido y se hubiera quedado en el punto 5 metros, tendríamos que el desplazamiento es 5 metros, lo que acaban de decir las compañeras. Pero en este caso, sale y regresa, por lo que el punto de partida es también el punto de llegada. Espero que se quede claro esa parte. Para ello vamos a analizar otro ejemplo. Déjenme colocarlo por acá. Lo mismo digo con mi sistema de coordenadas. Tengo mi objeto. Voy a dibujarlo por acá. Que está a 5, pongámosle 7. Está a 7 metros
del eje Y. Hasta esta altura de 7 metros. Y se va a desplazar hasta una altura, es decir, hasta esta altura de 8 metros. Quiero que me ayude, vamos con un voluntario. El señor Josué Ruiz. Señor Josué Ruiz, me ayuda aquí. ¿De cuánto es la distancia que se acaba de mover el objeto? Señor Ruiz Josué, ¿me ayuda por favor? ¿De cuánto es la distancia de que acaba de moverse el objeto? Al parecer no quiere participar. Preguntemos a alguien más. Señor Andrade Winston. Sí, listen. ¿Me ayuda de cuánto es la distancia del objeto? ¿Cuánto se movió el objeto? ¿Me puedes repetir la pregunta, listen? Ya tenemos un objeto que está en el punto 7 metros. Se va a desplazar hasta el punto 8 metros. ¿Cuánta distancia se movió el objeto? 1 metro, listen. Gracias. Correcto, el objeto acaba de moverse 1 metro. Y ahora quiero a alguien más que me ayude con la siguiente pregunta. Señorita Carolina Gordillo, por favor. Señorita Carolina, por favor, me ayuda. ¿Cuál es la posición inicial y cuál es la posición final del objeto? Señorita Carolina Gordillo. Parecer no tenemos respuesta. Vamos con alguien más. Tenemos una mano levantada. Señorita Carla Martínez, por favor. ¿Cuál es la posición inicial y cuál es la posición final del objeto? La inicial es de 7 metros Correcto. La final, y la final es de 8 metros. 8 metros. Correcto. Muchas gracias. Ahora sí, por último, quiero que me ayude la señorita Anaí Almeida, por favor. Sí, listen. El desplazamiento del objeto, ¿qué valor tiene? Un metro. Correcto. Muchas gracias. El desplazamiento del objeto es 1 metro. Aquí quisiera acotar algo que me estaba pasando por lado. El vector de posición siempre debe estar con componentes en X y Y. Déjenme anotarlo por acá. Como estamos hablando de vectores, tiene que tener componentes en X y en Y. En este ejemplo tenemos solo componentes en Y, por lo tanto se le debe agregar una letra J con una flecha encima. Por favor, es tener en cuenta, estaba pasando por alto. El vector posición siempre debe tener componentes en X y en Y. Cuando tenemos componentes en X, al lado del número va la Y junto con una flecha. Cuando tenemos componente en Y, va la J y encima una flecha. Por favor, eso no se olvide. Tal vez alguien tiene aquí alguna pregunta. ¿Por qué J? Es de la misma razón por la que usamos X, Y, Z. Siempre se usan las letras que son menos usadas en el alfabeto. ¿Puedo hacer un ejemplo, Licen?
Vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a volver a la primera figurita. Déjenme agrandar la figurita para diferenciar lo que son posición y desplazamiento y distancia. Los tres conceptos fundamentales de la física. Ya. En esta figurita voy a suponer que mi avión se encuentra en el punto 2 en X, que denotaríamos con la letra I, y 10 en J, perdón, 10 en componente Y, que se denotaría con la letra J. Esa sería mi posición inicial. Luego se va a la otra posición, que digamos que es 12 en X, que sería con la letra I. En la posición J, 5 J. Todo esto en metros. Acá al lado le pongo la unidad metros, que es con la letra M. Y vamos a ver de cuánto es la posición del objeto. La posición inicial tenemos que sería esta de acá. Es decir, 2 en I y 10 en J. Y al lado la unidad metros. Mientras que la posición final sería 12 en I y 5 en J. Y al lado las unidades que corresponden a metro. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? No, Ya, como ven, solo estoy definiendo dónde está la posición inicial y dónde está la posición final. Ahora sí viene lo difícil, que sería el desplazamiento, que se denota con la delta sub R y arriba la flechita. Aquí viene la posición final menos la posición inicial. Esto ya son operaciones matemáticas, las cuales las veremos en el área de matemáticas o en el área de física. Pero por lo pronto debemos saber cómo se desarrolla. La posición final, como ya sabemos, es 12 en la I, punto y coma, 5 en J. Y a esta posición final le debo restar la posición inicial, que es 2 en I, perdón, punto y coma, 10 en J. Aquí para la resta, solo podemos restar los que tienen igual letra. Por ejemplo, solo puedo restar el 12i con el 2i, el 5j con el 10j. No puedo restar 5j con 2i, eso no. Entonces sería 2i menos 2i. Quedaría 10i con la flechita. Lo mismo 5j menos 10j. Quedaría con signo negativo menos 5j. Y al último las unidades de metro. Este sería mi desplazamiento. Mientras que la distancia, voy a poner en la parte superior, va a ser todo lo que se movió el avión. Es decir, esta semi-arco. Para determinar esto, nos toca emplear un poco de matemáticas, en la cual el arco de una circunferencia, si no me equivoco, es radio dividido para pi, si no me equivoco.
En fin, nos pueden dar la distancia como un valor ya previo. Aquí lo que más importa es que sepan cuál es la posición inicial, la posición final, a qué decimos que es el desplazamiento y a qué conocemos como distancia. Desplazamiento se obtiene con esta fórmula. Distancia depende del recorrido que realice el avión. En este caso, como es un tipo arco, se usaría la fórmula de arco. Si fuera en línea recta, ya solo tendríamos que medir. Una vez dicho esto, y antes que se nos acabe el tiempo, las actividades que deben desarrollar no son nada complicadas, son más de razonamiento, no tienen que realizar ningún cálculo. Y quiero ver qué tanto están a favor de la siguiente afirmación. Dice, la distancia recorrida por un cuerpo depende de la dirección en la que se dirige dicho cuerpo. Por favor, voy a enviar al grupo un link para que ingresen y contesten esa pregunta. Por favor, ingresen al link y contesten la pregunta que les aparece. Ahí les aparece la pregunta que dice, la distancia recorrida por un cuerpo depende de la dirección en la que se dirige dicho cuerpo. ¿Están a favor, en contra o indecisos? Por favor, ingresen y seleccionen la respuesta a la cual ustedes se inclinan más. Tenemos un participante. Tenemos en la lista 25 estudiantes, mientras que tenemos 13 participantes. Por favor, ingresen al link que les envía el grupo y seleccionen la respuesta a la cual ustedes estén más a favor. Tenemos 19 participantes, mientras que en la lista tenemos 22 estudiantes. Por favor, ingresar al link y escoger la respuesta que más estén a favor. Como acabamos de ver, la mayoría se está inclinando hacia está a favor de la afirmación, perdón, de la oración que está aquí. Vamos a analizar y vamos a ver si están en lo correcto. Muchas gracias por los que participaron, que es la gran mayoría. Bueno, la gran mayoría se inclinó a favor de la afirmación que dice, la distancia recorrida por un cuerpo depende de la dirección en la que se dirige dicho cuerpo. Como acabamos de ver el ejemplo del avión, la dirección que tiene perdón, déjenme borrar esto. Me esperan un rato, tengo estudiantes ingresando. Bueno, déjenme copiar esta afirmación. Mejor no.
La mayoría se inclinó a favor de la afirmación de que la distancia recorrida por un cuerpo depende de la dirección en la que se dirige dicho cuerpo. Si volvemos a analizar el ejemplo del avión, tenemos que la dirección es esta, que está con letra celeste. Pero ¿qué pasaría si vuelta el cuerpo regresa al otro lado? La distancia se ve afectado por ese cambio de dirección. Sí. Por ahí escuché un sí. Por favor, me ayudan levantando la mano los que creen que la distancia se ve afectada por el cambio de dirección. Tengo 5 participantes. Los demás creo que están en contra. Les repito, levanten la mano los que creen que al momento que el avión cambia de dirección, la distancia se ve afectada por el cambio de dirección. Tengo 6, 7, 8 estudiantes que acaban de levantar la mano. Muchas gracias, ya pueden bajar la mano. La mayoría parece que está todavía indecisa. Aquí quiero aclararles algo. Que al momento que el avión cambia de dirección, la distancia no se ve afectada. Porque la distancia, como bien recuerdan, es cuánto se movió el avión. Si el avión llega a este punto, luego cambia de dirección y regresa de nuevo al punto, la distancia sería todo lo que el avión se movió. Es decir, lo que está de negro y lo que está de celeste. Por lo tanto, la distancia no depende de la dirección del cuerpo. Entonces, la mayoría estamos en mal y debe ser la respuesta en contra. Espero que haya quedado claro y el tiempo ya se me está agotando. De pronto alguien tiene alguna pregunta, o si no, para dar por terminado la clase. Dicen.